Te damos por la oportunidad de alabarte, de exaltar tu nombre. Señor, ahora nos disponemos en nuestros corazones a escuchar tu palabra. Te rogamos humildemente que nos llenes de tu Espíritu Santo para expresarla, para recibirla en nuestro corazón, entenderla y ponerla por obra en nuestras vidas. Es el ruego que hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tomen su lugar. Ahí en su lugar vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo todos juntos. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Todos juntos vamos a leer este pasaje. Dice así la palabra de Dios: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Muy bien. Una serie de preguntas que estaba considerando precisamente para poder iniciar, y son reflexiones personales que cada uno debemos hacernos. Y empiezo con esta: como cristianos, nosotros tenemos bien presente, conocemos claramente cuál es nuestro caminar en este mundo, cuál es el propósito de Dios para nosotros en este mundo. Sabemos resolver todos los asuntos de nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos? Enfermedad, aflicción, escasez, problemas, todo tipo de dificultades. ¿Cómo reaccionamos cuando pasamos tiempo así? De la misma forma, ¿cómo reaccionamos cuando todo va bien? ¿Cómo vivimos en ese tiempo en el que todo está en paz? Hay salud, ¿verdad? Hay gozo, hay alegría, hay bonanza. ¿Cómo vivimos esos periodos de tiempo? Y podremos preguntarnos aún más: ¿podemos reaccionar siempre correctamente en nuestra vida, en cada aspecto que nos toca a cada uno de nosotros vivir? ¿Podemos reaccionar correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Podemos hacerlo? Bien, el pasaje que leímos nos habla acerca de ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Inmediatamente podemos entender que ese árbol pues tiene todas las ventajas para poder crecer como un árbol frondoso, crecer alto, crecer fuerte, y todo lo que dice la palabra: hace raíces, que su hoja siempre esté verde aunque haya calor. Es decir, si está plantado junto a las corrientes de las aguas, tiene todo lo necesario para tomar esos nutrientes y crecer y desarrollarse. De la misma forma es nuestra vida espiritual. También para nosotros es así. Nosotros, como el árbol, necesitamos estar plantados junto a las corrientes de las aguas, que hablando espiritualmente vamos a poder entender todos los beneficios, ¿verdad?, que nos da el conocer la palabra de Dios. Plantados junto a las corrientes de las aguas, que nos permitan crecer, que nos permitan desarrollarnos, que nos permitan en cualquier etapa, en cualquier circunstancia de nuestras vidas, actuar con madurez. Y yo creo que ese es el propósito de parte de Dios. En el pasaje que leemos, alguien plantó este árbol. Alguien lo plantó, ¿verdad?
Alguien puso allí ese árbol y lo puso a propósito, con toda la intención de que ese árbol adquiriera nutrientes de esas aguas a las que está, ¿verdad? Unido a través de las raíces. Nosotros en la misma forma fuimos colocados por Dios en un lugar específico. Cuando nosotros creímos en el Señor y le entregamos nuestra vida, en ese momento Él hizo de nosotros conforme a su voluntad y nos plantó en esta familia en Cristo. Y estamos aquí precisamente para desarrollarnos, para crecer, y tenemos todo lo necesario, como el árbol que está junto a las corrientes de las aguas. Así que tenemos, como hijos de Dios, tenemos el alimento necesario para nuestro desarrollo espiritual. En ese sentido, no nos falta nada. Tenemos todo a nuestro favor, porque tenemos la palabra de Dios. Podemos crecer fuertes y saludables, hablando espiritualmente, fuertes y saludables. Y como aquel árbol, podemos también llevar fruto en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Ese árbol que fue plantado junto a las corrientes de las aguas echa raíces. Sabe que allí va a encontrar todo lo necesario para crecer y entonces profundiza sus raíces para alcanzar incluso el agua en tiempo de escasez. Bueno, para nosotros que hemos conocido al Señor, ¿cómo echamos raíces? Bueno, lo que estamos aprendiendo de parte de Dios, ¿sí? Viene a ser y viene a convertirse en nosotros como una convicción. Es una convicción. Lo que dice Dios lo creo totalmente. Y entonces por eso lo vivo, porque lo creo totalmente. Yo creo que algunos se van a enfrentar en algún momento de sus vidas a que tal vez están aquí, pues porque los traen. Tal vez hacen las cosas de una manera o de otra manera porque pues no les dan opción, tienen que hacerlo de esa manera. Pero confiamos en que eso en algún momento va a cambiar, porque crecemos, maduramos, ¿verdad? Y tiene que cambiar. Y entonces, ahora, no hacer las cosas pues porque me dicen, porque es la costumbre, sino por convicción. Estoy echando raíces. Por convicción tomo decisiones en mi vida, porque creo que así lo enseña Dios en su palabra, y entonces así tomo las decisiones, de acuerdo a lo que Dios me enseña. Así que se trata de que nos afirmemos en nuestras convicciones, no porque nací en un hogar cristiano, ¿verdad? No porque así dicen en la iglesia, no, porque estoy convencido de que las cosas son así. El apóstol Pablo hablaba del evangelio y decía mi evangelio. En la escritura él decía mi evangelio. Y si nosotros retrocedemos un poquito, nos damos cuenta que es en realidad el evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué Pablo dice mi evangelio? Porque para él llegó a ser esto, una convicción. Y entonces él puede decir, sí, mi evangelio, lo hago mío. Y nosotros necesitamos llegar a ese punto de entender, ¿verdad?, el evangelio nuestro. Y entonces hacer las cosas, ¿verdad?, tomar decisiones por convicción. Bien, el árbol, sigo todavía con el árbol. En tiempo de calor, pues hay un peligro para el árbol. El peligro es que en tiempo de calor ese árbol se pueda secar. Las hojas pueden empezar a secarse y si se secan las hojas, pues evidentemente el árbol está muriendo. Ese árbol puede llegar a morir. Bueno, es necesario reconocer que nosotros como cristianos enfrentamos tiempos difíciles, enfrentamos adversidades y que esas circunstancias, ojo, si nosotros no permanecemos unidos a la raíz principal, esas circunstancias sí nos pueden llevar a flaquear en nuestro camino, nos pueden desviar del camino, nos pueden hacer menguar en nuestra relación con Dios.
Pero por supuesto que si nosotros nos estamos alimentando constantemente, bueno, pues entonces será difícil que la hoja se seque. La hoja más bien permanecerá verde y significará que el árbol tiene vida. Ese alimento tiene que ser constante en nosotros. Esa meditación y esa reflexión de la palabra de Dios tiene que ser constante en nosotros. ¿Podemos superar esas etapas? Sí, las podemos superar, pero el Señor nos deja saber que no sin lucha. No sin lucha. Puede ser difícil, pero no sin lucha. La sequía puede fatigar y entonces querernos rendir. La fatiga trae eso de ya no puedo seguir más, ya no quiero seguir, me rindo, tiramos la toalla. Pero el árbol que echa raíces profundas, bueno, tiene posibilidades de permanecer. ¿Qué tanto nosotros estamos profundizando en nuestra relación con Dios? ¿Qué tanto en ese alimento que tomamos, tomamos el consejo de Dios, ¿verdad? En esta ley meditarás de noche y de día, para que todo te salga bien, para que las decisiones que tomes bien vayan de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Miren este pasaje, ahí en la diapositiva 2, por favor. Este pasaje, Jeremías 17, tiene también un paralelo ahí en el Salmo 1, lo conocemos todos, ¿verdad? Tiene un paralelo Jeremías y el Salmo 1, y me llama la atención. En ambos pasajes se menciona al árbol y también se menciona a aquel hombre, ¿verdad?, que toma cierta actitud respecto a la vida, tomando esa comparación con el árbol. Pero es diferente en estos pasajes lo que se dice acerca de ese varón. Diapositiva 3, por favor. Miren allí, está dividido en 3 secciones. Estábamos comentando lo que está escrito en la última sección. Estábamos hablando del árbol, cómo es, esas características, y veíamos la analogía que tiene que ver con nosotros como hijos de Dios. Hablamos de todas las posibilidades para crecer y para desarrollarnos. Pero resulta que ahí en la primera parte menciona, en el caso de Jeremías, menciona al hombre que confía en Dios. El hombre que confía en Dios. Y necesitamos preguntarnos, ¿qué es eso? ¿Cómo es confiar en Dios? Yo creo que a todos nos han platicado experiencias de nuestros hermanos acerca de las maravillas que Dios ha hecho, acerca de los milagros que Dios ha hecho y cómo ha sostenido nuestras vidas. Y de repente nos están relatando y viene la pregunta, sí, yo sé que Dios te protegió todo ese tiempo, pero ¿cómo lo hizo? En la práctica, ya en los hechos, ¿cómo es que Dios te protegió todo ese tiempo? Sí lo creo, pero ¿cómo lo hizo? Yo sé que Dios te sanó, ¿verdad? Pero cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo se dieron las cosas? Bueno, eso mismo quiero hacer aquí, en este caso, con el varón que tiene su confianza en Dios. Y entonces por resultado va a ser como un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Pero de todas maneras, ¿a qué se traduce? Y en la práctica, ¿qué es esto de confiar en Dios? ¿Cómo es confiar en Dios? Y entonces me apoyo del pasaje que está escrito en el Salmo 1. Y dice el versículo 1 y 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, hasta le puse los mismos colores, ¿verdad? Confiar está al mismo nivel, confiar en Dios está al mismo nivel que obedecer a Dios. Está al mismo nivel que conocer la voluntad de Dios y entonces obedecer a Dios. ¿Cómo practicamos esa confianza en Dios?
¿Cómo la practicamos? Bueno, conozco la palabra de Dios y Él me ha enseñado a no mentir. Voy a poner 3 ejemplos. Dios me ha enseñado a no mentir. Dios me ha enseñado que esto no es agradable. En sus mandamientos está muy claro que no debemos de dar falso testimonio. Pero resulta que en mi trabajo me piden que mienta en un aspecto. Y mentir o no mentir representa pues que me quede o no me quede a trabajar. Si yo no coopero con ellos, no me quedo a trabajar. O sea, entonces, ¿cómo aplicamos ahí la confianza? Estamos diciendo que conocemos la voluntad de Dios y entonces tengo que tomar una decisión. ¿Miento o no miento? ¿Me uno a ellos en cualquier cosa que estén haciendo y salvo mi trabajo? Pero entonces realmente no seré un varón que vive así junto a las corrientes de las aguas, alimentándose y creciendo como Dios espera de mí. En el caso de que me decido guardar y no mentir, pues voy a perder mi trabajo. Pero aquí entra la confianza. Haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que es agradable a Dios, independientemente de las consecuencias que puedan venir, yo decido confiar en Dios. Así que me mantengo en su voluntad confiando en Dios. Por eso está relacionado el confiar con el conocer la voluntad de Dios. Meditar en la ley del Señor de día y de noche. No andar en el consejo de los malos, no andar en camino de pecadores, no sentarse en silla de escarnecedores. Decido no andar en esos caminos, aunque la situación se pueda poner difícil. Con todo eso, Dios tiene cuidado de mi vida porque también Dios estaba presente en el momento en el que se presentó esta circunstancia. Él estaba presente, así que puedo confiar en que Dios tiene control de todas las cosas. Bien, voy a poner otro ejemplo. Pues la economía es difícil, ¿verdad? En estos tiempos todavía se sigue hablando de que es difícil la economía, el trabajo, escasez, muchas cosas. Y no falta, yo creo que todos hemos visto de esos mensajes que, mira, te prestamos bien fácil, no tienes que complicar, te vamos a prestar. Y yo me encuentro en una situación bien difícil. Y pues bien fácil para salir del problema, nada más le pongo mi firma y listo. Le pongo mi firma y listo. Pero entonces recuerdo que dice la palabra, ¿verdad? Y que la palabra me enseña que aquel que pide prestado se hace esclavo del que le está prestando. Se hace esclavo del que le está prestando. Y además recuerdo que Dios me ha llamado a libertad, no a esclavitud. Pero la situación es muy difícil y entonces sí necesito ese dinero y el préstamo me va a ayudar a salir adelante de esto. Bueno, es ahí en donde puedes entonces confiar en Dios, en la palabra que Dios te está diciendo y aplicar confianza en Dios. Vamos a esperar en Dios, sí, va a ser difícil. Yo creo que varios hemos pasado por ahí, ¿verdad? Va a ser difícil, pero Dios está siempre allí. Y en la forma en la que menos nos imaginamos, Dios sigue sosteniendo nuestras vidas. Entonces aplico confianza a aquello que yo sé que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que me meta yo en esos asuntos de préstamos y después esté debiendo dinero y dinero y dinero. No es así el propósito de Dios. Así que confío en el Señor y hago su voluntad. ¿La situación será difícil? Sí, pero con todo y eso, Él está conmigo. Eso es lo que marca la diferencia, el que confía realmente en el Señor, en la palabra que Dios está hablando a su vida. Un ejemplo más. Hoy en día también nosotros hemos aprendido que
Como padres, Dios nos enseña a instruir a nuestros hijos. Nos enseña a corregir a nuestros hijos. Nos enseña a disciplinar a nuestros hijos. Pero allá afuera hay una corriente muy fuerte, ¿verdad? Hay una corriente muy fuerte que tiene argumentos hasta científicos, psicológicos y todo lo que quieran, ¿verdad? Argumentos que van contrario a la palabra y que están diciendo que no debemos usar vara, por ejemplo, en la corrección y en la disciplina con nuestros hijos. No debemos hacerlo. Y es más, a veces como que nos alineamos en esos pensamientos y llegamos a decir, yo creo que tienen razón. Pero Dios en su palabra nos dice que es bueno disciplinar a nuestros hijos. De hecho, nos deja saber que si nosotros disciplinamos a nuestros hijos, si nosotros los corregimos, es una muestra de que los amamos. No de que los estamos dejando crecer ahí como sea, sino que más bien el mandato de parte de Dios para nosotros como padres es darles esa instrucción, esa disciplina, guiarlos en el camino de Dios. Bueno, entonces podemos hacer dos cosas también aquí. Nos dejamos llevar y hacemos las cosas conforme a la influencia de allá afuera del mundo, o confiamos en lo que Dios nos dice en su palabra y trabajamos con nuestros hijos. Y si es necesario, los corregimos. Si es necesario, los disciplinamos. Cada uno es libre de pensar: esto sí lo creo, esto no lo creo. Pero por lo que estamos considerando, necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios para ser como esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Necesitamos creerlo, ¿verdad? Si no lo creemos, no va a ser importante para nosotros y no lo vamos a hacer de esa manera, porque no creemos que sean así las cosas. Aunque esté escrito allí en la Biblia, aunque lo diga Dios, no lo creo. Y yo pienso que las cosas son de otra manera y las voy a resolver de otra manera. El punto es que se va a ver el fruto. Se va a ver el fruto. Porque el árbol, lo que estamos leyendo en estos pasajes, el árbol crece y además da fruto. Da fruto a su tiempo. Hay una evidencia de que ese árbol se está alimentando, ¿verdad? Que está llegando los nutrientes a ese árbol y entonces por eso da fruto. Así que ahora voy a considerar lo que es ese fruto, porque ese árbol está dando fruto, no deja de dar fruto, incluso no deja de dar fruto. Siempre hay para que el que pasa por el camino y ve el árbol, ve fruto, estira la mano, toma el fruto y come de él. Es decir, ese árbol que da fruto está siendo de bendición para el que pasa por el camino. Como crece, nos imaginamos también un árbol frondoso. El que pasa por el camino puede recostarse a tomar sombra en ese árbol. Es decir, lo que está sucediendo ahí en el interior de ese árbol se nota en lo exterior y son bendecidos muchos los que pueden pasar y tomar de ese fruto. Muchos los que pueden pasar y recostarse a la sombra de ese árbol y entonces recuperarse del cansancio que pudiera traer. Imagínense, ¿verdad? Nosotros siendo esos árboles, siendo de bendición a otros, a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Empezamos con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo, pero allí donde estamos, en nuestro trabajo, en donde vivimos, en donde quiera que Dios nos pone, somos de bendición a los demás. Y entonces podemos dar sombra, podemos dar, traducido, podremos decir una palabra, un consejo, podemos ayudar de una manera o de otra manera con las habilidades que Dios nos ha dado y entonces bendecir a los demás. De esta manera se verá el fruto.
Podemos tomar un pasaje, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, conocido, que habla del fruto del Espíritu. ¿Cómo es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y nos lo han enseñado, ¿verdad? El fruto es todo esto. Todo esto que mencionamos, eso es el fruto. No los frutos, sino que el fruto es todo eso. Así que en la medida que nosotros nos estamos alimentando y estamos en comunión con Dios y estamos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas y la ponemos, la aplicamos realmente en nuestras vidas, confiando en Dios, creyéndole a Dios, lo aplicamos y entonces descubrimos algo. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y además nos da la capacidad de amar a nuestro prójimo. Hay gozo en nuestras vidas. La actitud ante las circunstancias adversas ahora es diferente. Enfrentamos las cosas o debiéramos de enfrentar las cosas con una actitud positiva. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros, nos ha dado esperanza y por eso podemos enfrentar las cosas con una actitud positiva. Pero eso solo sucede si estamos unidos allí a la raíz, ¿verdad? Tenemos tranquilidad en nuestro interior, la paz que el Señor Jesús nos ha dejado, hay confianza, empezamos a desarrollar también nuestra paciencia ante esas adversidades o somos tolerantes a veces ante situaciones que antes no podíamos. Dios empieza a trabajar en nuestro modo de tratar con los demás y de verdad que hay cambio cuando empezamos a conocer a Dios, cambia nuestro trato con los demás. Dios nos enseña entonces a hacer el bien, nos enseña a ser de bendición para otros. Dejamos que Dios vaya moldeando nuestras vidas cuando obedecemos a su palabra y entonces nos dejamos llevar por la dirección que Él va marcando en nuestras vidas. Vamos aprendiendo de las experiencias y no nos dejamos dominar por lo exterior. Tenemos dominio propio y entonces respondemos, o más bien no respondemos como antes respondíamos ante las circunstancias. Hoy no respondemos con las mismas palabras, con el mismo enojo, con la misma actitud que antes lo hacíamos, no, sino que ahora tenemos dominio propio y controlamos esas emociones, controlamos nuestra manera de contestar a los demás. Todo esto es resultado precisamente de nuestra relación con Dios. Es resultado de obedecer a Dios, de creerle a Dios y obedecerle a Dios aquello que nos está mostrando en su palabra. Pero bueno, ahí está el árbol, ahí estamos nosotros, ahí está lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ahí está la palabra que nos alimenta, está el fruto, pero hay una advertencia también. Y dice el Señor, Juan 15:2, que ya lo venía mencionando, dice el Señor Jesús: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Ese árbol debe llevar frutos. Dios espera, nuestro Señor Jesucristo espera que sí haya fruto en nuestras vidas, que haya fruto en nuestro caminar, que haya fruto de las acciones que nosotros estamos realizando. Conocemos el caso de la higuera, Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Es decir, que si nosotros, pues obviamente no nos mantenemos ahí con Dios, no va a haber fruto. Si no permanecemos en esa comunión con Dios, no va a haber fruto. Si nosotros no le creemos a Dios en su palabra, no va a haber fruto. Y entonces, al no haber fruto, por consecuencia, nuestras vidas van a venir en deterioro.
en deterioro. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Bueno, pues el Señor va a quitar aquello que no da fruto. Hay un hombre que tuvo un sueño y soñó un árbol grande, enorme, ¿verdad? Y daba sombra y daba allí albergue para los animales del campo, para que las aves del cielo hicieran sus nidos. Y resulta que viene un juicio. Ese árbol simbolizaba o representaba a aquel hombre. ¿Recuerdan? El rey Nabucodonosor. Y se le dice: vas a ser cortado. Sí daba fruto y sí había ahí muchas situaciones, pero resulta que él tenía un corazón soberbio, él tenía un corazón altivo. Y entonces Dios trató con él y lo humilló, y para eso tuvo que cortar ese árbol. Trató con él, aunque estaba dando fruto, Dios trató con él, porque el fruto no era bueno. Dice Mateo 7, versículos 17 al 20, dice nuestro Señor Jesucristo: así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, somos conocidos por nuestros frutos. Somos conocidos, ¿verdad?, de parte de Dios por todo lo que se puede ver en nuestra vida. Y entonces, ¿estamos dando frutos o no estamos dando? Y si estamos dando, ¿es fruto bueno o fruto malo? Bueno, ese asunto está allí en el corazón, y solamente allí en comunión delante de Dios las cosas serán correctas, las cosas serán como Dios espera, solamente en comunión con Dios. Pero esta palabra, tener comunión con Dios, tal vez es ya muy común, es muy común expresarla para todos, pero necesitamos considerar de manera personal qué significa estar en comunión con Dios. ¿Qué significa estar en comunión con Dios? Preguntarme yo mismo: ¿he estado en comunión con Dios? ¿Estoy en comunión con Dios? ¿Se nota en mi vida que estoy en comunión con Dios? ¿Que le creo a Dios su palabra? ¿Se nota en mi vida? Una reflexión personal, cada uno de nosotros. ¿A qué llegaré? Siendo honesto conmigo mismo, ¿a qué llegaré? ¿A qué conclusión llegaré? Bueno, vamos terminando. Ese árbol, el árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, es un árbol que ofrece bendiciones. Bendiciones a todo el que viene a él. Decía hace un rato: sombra al cansado, alimento al que tiene hambre. Y bien es cierto, todo proviene de parte de Dios, pero Dios nos puede utilizar, hermanos, para ser de bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Dios nos puede utilizar. Padres, nosotros somos los árboles en nuestra casa. Padres, somos nosotros los que damos la sombra, los que damos el alimento, los que damos guía en nuestro hogar. Padres en general, papás y mamás, ¿verdad? Somos los que damos esa guía, somos los que representamos ese árbol. Y en algún momento nuestros hijos pues saldrán, y esperamos, ¿verdad?, que también sean árboles y que crezcan y que den fruto. En nuestro trabajo, yo creo que también en nuestro trabajo tenemos la oportunidad de ser árboles. Tenemos la oportunidad de ser bendición a la vida de aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, jóvenes, en la escuela. Ustedes pueden ser de bendición también en donde están, en la escuela. Cuando ustedes están conociendo la palabra de Dios, cuando la están creyendo, cuando en su corazón empiezan a tomar decisiones,
pueden ser bendición a otros. Esos árboles que dan fruto a su tiempo. Así que, hermanos, podemos ser nosotros como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y aún pasando los años, poder seguir dando fruto. Salmo 92, les voy a invitar a que lo abran en sus Biblias. Salmo 92, versículos 12 al 15. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 92, versículos del 12 al 15. Todos juntos lo vamos a leer. Salmo 92, del versículo 12 al versículo 15. Dice la palabra de Dios así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Dios. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Que sea este el deseo de nuestros corazones, hermanos. Que sea realmente este el deseo de nuestro corazón. Dice, el justo va a florecer como palmera, va a crecer como palmera. Y miren esto, plantados en la casa de Dios. Y nosotros estamos en este momento, ¿verdad? Así, plantados en la casa de nuestro Dios. Necesitamos aprovechar simplemente lo que el Señor ya nos ha dado. Y aún en la vejez, seguiremos dando fruto. Estaremos vigorosos y verdes, como dice la palabra del Señor. Que, insisto, que sea un deseo de nuestros corazones. Vamos a orar, cierren sus ojos y vamos a pedir a Dios que nos ayude a afirmar estas cosas en nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por el consejo. Gracias, Señor, porque nos dejas conocer tus planes y tus propósitos para nosotros. Lo que esperas de nosotros es que podamos ser como árboles que están plantados junto a las corrientes de las aguas, que dan fruto a su tiempo. Para eso es necesario que podamos afirmarnos en tu palabra, podamos creer lo que nos enseñas a través de ella y, creyendo, por supuesto, tomar decisiones en las que tú seas glorificado, por más difíciles que puedan ser aquellas decisiones, pero que si creemos, realmente tú estás allí con nosotros, respaldando tu palabra, Señor, y dándonos a nosotros confianza, más confianza en ti a cada paso que damos. Queremos crecer, queremos desarrollarnos como hijos tuyos y queremos dar fruto para la bendición de otros. Eso es lo que también esperas tú a través de tu palabra, a través de aquello que nos has dado, los dones que hemos recibido, la enseñanza que nosotros también conocemos. A través de todo esto, Señor, tú puedes producir en nosotros el fruto esperado para bendición de otros. Que sea nuestra vida útil en tus manos. Y aún al paso de los años, que podamos ser vigorosos, frescos, que dan fruto, que seguimos dando fruto aunque los años pasen, y que podamos seguir así hasta el momento de tu venida. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo vaya afirmando en cada uno todo lo que pudimos reflexionar en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dejo este lugar al pastor